Bienvenidos a Noticias de Estados Unidos y el Mundo en Español. El contenido del informe incluye: las conversaciones sobre el clima de la ONU están trazando un curso complejo lejos de los combustibles fósiles. El republicano Philip se enfrentará al excongresista Swatsey para reemplazar a Santos en las elecciones especiales. Trump y Jack Smith están citando a Richard Nixon. Aquí está la razón. Un tribunal de apelaciones escuchará argumentos sobre si los cargos de Georgia contra Meadows pueden pasar a un tribunal federal. Bombas tontas no guiadas utilizadas en casi la mitad de los ataques israelíes en Gaza. Las conversaciones sobre el clima de la ONU trazan un curso complejo lejos de los combustibles fósiles. Washington Post. La conferencia sobre el cambio climático de la ONU en Dubái, conocida como COP28, concluyó esta semana con un éxito parcial. Los redactores de la cumbre acordaron un comunicado final que llama a una transición lejos de los combustibles fósiles, lo que representa un cambio importante en las conversaciones climáticas de la ONU. Sin embargo, el acuerdo no aborda el objetivo consagrado en el Acuerdo de París de 2015 de limitar el calentamiento global a no más de 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Los analistas han señalado que la decisión de utilizar el término transición en lugar de eliminación gradual de los combustibles fósiles refleja la realidad de que muchos países están expandiendo sus actividades relacionadas con los combustibles fósiles mientras también trabajan hacia la descarbonización. El resultado de la COP28 ha sido criticado por representantes de pequeñas naciones insulares, quienes argumentan que el acuerdo no coincide con la urgencia de su situación. Los analistas también están preocupados de que el acuerdo no establezca un calendario preciso para la descarbonización, lo que permite la posibilidad de lagunas legales. Los activistas climáticos también han criticado el resultado de la COP28 y han pedido que se estigmatice a los ejecutivos de combustibles fósiles. El republicano Philip se enfrentará al excongresista Swatsey para reemplazar a Santos en las elecciones especiales. Washington Post. Los demócratas en Nueva York están apuntando a un escaño en la Cámara de Representantes actualmente ocupado por los republicanos. Esperan cambiar el escaño en una elección especial el próximo año y están postulando al excongresista Tom Swatsey como su candidato. El candidato republicano, Matthew Melesa Philip, fue seleccionado para desafiar a Swatsey por los republicanos locales. El escaño fue dejado vacante por George Santos, quien fue expulsado después de ser acusado de cargos criminales. La elección especial se llevará a cabo el 13 de febrero. Trump y Jack Smith están citando a Richard Nixon. Aquí está la razón. Washington Post. La Corte Suprema está considerando si Donald Trump tiene inmunidad contra la acusación por sus acciones durante la insurrección del 6 de enero de 2021. El fiscal especial Jack Smith argumenta que la inmunidad presidencial de Trump no se extiende al sistema de justicia penal. El equipo legal de Trump argumenta que sí. Ambos lados citan a Richard Nixon para respaldar sus argumentos. Smith cita el caso United States v. Nixon, la decisión de 1974 que requería que Nixon cumpliera con una citación penal para entregar las grabaciones de la Casa Blanca en el escándalo de Watergate. El equipo legal de Trump cita el caso Nixon v. Fitzgerald, el caso de 1982 que otorga al presidente inmunidad absoluta al menos de un tipo de proceso judicial. La Corte Suprema nunca ha dictaminado si el presidente tiene inmunidad contra el enjuiciamiento penal. La Constitución establece que el presidente tendrá poder para conceder indultos y perdones por delitos contra los Estados Unidos, excepto en casos de juicio político. Smith argumenta que esto significa que los presidentes están sujetos a un enjuiciamiento penal como un procedimiento separado del juicio político, mientras que el equipo de Trump argumenta que esto significa que los presidentes solo están sujetos a un enjuiciamiento penal si han sido condenados y destituidos en un juicio político. Un tribunal de apelaciones escuchará argumentos sobre si los cargos de Georgia contra Meadows pueden pasar a un tribunal federal. Associated Press. Mark Meadows, el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca bajo el presidente Donald Trump, está buscando trasladar los cargos de interferencia electoral presentados en su contra de la Corte Estatal a la Corte Federal. Meadows, junto con Trump y otras 17 personas, está acusado de conspirar para mantener a Trump en el poder después de que el demócrata Joe Biden ganara en Georgia en 2020. Los abogados de Meadows argumentaron que la ley de remoción de funcionarios federales permite a los funcionarios federales trasladar los casos legales en su contra a la Corte Federal cuando están relacionados con sus deberes oficiales.
Los fiscales argumentaron que no había ninguna autoridad federal que proteger en este caso. Bombas tontas no guiadas utilizadas en casi la mitad de los ataques israelíes en Gaza. Washington Post. Según una evaluación de inteligencia de Estados Unidos, casi la mitad de las municiones utilizadas por Israel en Gaza desde el inicio de la guerra han sido bombas no guiadas. Según la evaluación, las fuerzas de defensa de Israel han disparado más de 29,000 municiones aire-tierra en Gaza desde el 7 de octubre, y solo el 55 al 60% de ellas han sido de precisión guiada. El uso de bombas no guiadas ha recibido críticas de grupos humanitarios y otros que piden una reducción en el número de muertes de civiles. En los últimos 2 meses, casi 18,800 personas han muerto y casi 51,000 han resultado heridas en Gaza. Estados Unidos ha instado a Israel a ser más cauteloso para reducir el número de víctimas civiles. Hasta ahora, la administración Biden ha rechazado las llamadas para condicionar la ayuda militar adicional a Israel a una reducción inmediata de las muertes de civiles. Comparando las disputas de las citaciones de Jim Jordan y Hunter Biden. Washington Post. La disputa en curso entre Hunter Biden y los republicanos de la Cámara de Representantes por su negativa a cumplir con una citación del Comité de Supervisión de la Cámara ha llevado a acusaciones de hipocresía por ambas partes. Los republicanos argumentan que Hunter Biden debería ser declarado en desacato al Congreso por ignorar la citación y no presentarse a su declaración, mientras que los demócratas señalan el caso del representante Jim Jordan, quien también ignoró una citación del Comité Selecto de la Cámara que investiga el asalto al Capitolio. Sin embargo, existen diferencias importantes entre las dos situaciones. Jordan argumentó que la solicitud del comité estaba motivada políticamente y carecía de un propósito legislativo legítimo, mientras que el abogado de Hunter Biden argumentó que la investigación de juicio político de los republicanos también estaba motivada políticamente y que Hunter Biden estaba dispuesto a testificar en una audiencia pública en lugar de una declaración a puerta cerrada. Queda por ver cómo se resolverá la disputa y si Hunter Biden o el representante Jordan enfrentarán alguna consecuencia. En un comunicado emitido en respuesta a la negativa de Hunter Biden de cumplir con la citación, los republicanos de la Cámara de Representantes enfatizaron la importancia de responsabilizar al presidente Biden y a su familia por su presunta corrupción y obstrucción. En defensa de la amnistía de Cataluña en España. Foreign Affairs. Las elecciones generales en España en noviembre de 2021 resultaron en que el primer ministro Pedro Sánchez asegurara su posición como jefe de gobierno. Sin embargo, para obtener una mayoría de escaños en el Congreso de los Diputados de España, Sánchez hizo un controvertido acuerdo con un partido separatista, Juntos por Cataluña, prometiendo una amnistía general para aquellos involucrados en el referéndum de 2017 sobre la independencia de Cataluña. El acuerdo de amnistía ha sido recibido con protestas en toda España, ya que muchos lo ven como una traición y un posible retroceso para el Estado de Derecho. Sin embargo, el acuerdo ofrece la promesa de reconciliación nacional y un reinicio para la política española, lo que podría poner fin a la crisis separatista catalana. La crisis separatista catalana comenzó en 2006 cuando el gobierno catalán aprobó un nuevo estatuto que otorgaba a la región más autonomía política y financiera. La crisis se vio exacerbada por la crisis financiera de 2007 a 2008, que generó un fervor anti-establishment contra Madrid. En 2017, los separatistas catalanes organizaron su propio referéndum de independencia, que resultó en una victoria para los separatistas pero que finalmente no logró asegurar la independencia. Desde entonces, España ha sido sacudida por disturbios en Cataluña, la persecución de los instigadores del referéndum y un aumento del nacionalismo de extrema derecha. El acuerdo de amnistía ofrece beneficios tanto para Cataluña como para la democracia española. Fortalece la facción moderada del movimiento separatista y socava la afirmación de la facción radical de la incapacidad de Madrid para negociar. También repara la reputación internacional de España y ofrece la promesa de reconciliación nacional. Sin embargo, existen preocupaciones de que aquellos que reciban la amnistía puedan volver a comportarse mal, y Sánchez debe trabajar para solucionar los problemas estructurales que llevaron a la crisis en primer lugar. Porque el mundo todavía debería preocuparse por las bombas sucias. Foreign Affairs. La amenaza de armas radiológicas, también conocidas como bombas sucias, está creciendo a medida que aumentan las tensiones entre las principales potencias y se debilita la norma contra las armas nucleares, advierte James E. Doyle, analista de la organización sin fines de lucro Plouxares Fund.
Históricamente varios países importantes, incluidos Estados Unidos y la Unión Soviética, han desarrollado armas radiológicas, y con la reciente erosión del tabú contra el uso de armas nucleares, existe preocupación de que los peligros de la proliferación de armas radiológicas puedan estar creciendo una vez más. La desinformación rusa sobre un programa encubierto de armas radiológicas en Ucrania ha vuelto a llamar la atención sobre el tema, y la guerra en Ucrania ha revivido el interés en los riesgos de las armas radiológicas. Doyle pide acciones para mitigar los riesgos, incluyendo restricciones legalmente vinculantes en la producción y uso de armas radiológicas, la adopción de compromisos de no proliferación y no uso, y la creación de zonas libres de armas radiológicas. Saludos, queridos espectadores. Soy el Dr. 6, su observador residente en el mundo de 6 grados, aquí para presentarles las últimas noticias de nuestro vibrante universo. Hoy hemos explorado una variedad de temas, desde las conversaciones sobre el clima de la ONU hasta las elecciones especiales en Nueva York, pasando por las disputas legales en curso en Estados Unidos y España. También hemos discutido la amenaza de las bombas sucias y por qué debemos seguir preocupados por ellas. Vamos a sumergirnos en estos temas. Comencemos con las conversaciones sobre el clima de la ONU en Dubái, donde los delegados llegaron a un acuerdo para una transición lejos de los combustibles fósiles. Si bien esto marca un cambio importante en las conversaciones climáticas de la ONU, también es cierto que el acuerdo no aborda el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius. Algunos críticos argumentan que el uso del término transición en lugar de eliminación gradual refleja la realidad de que muchos países aún dependen de los combustibles fósiles. Pero sin embargo es un paso en la dirección correcta. En Nueva York nos encontramos con una interesante contienda electoral. Los demócratas están tratando de cambiar un escaño en la Cámara de Representantes, y han seleccionado al excongresista Tom Suozzi como su candidato. Sin embargo, el republicano Matthew Melesa Pilip también está listo para desafiarlo. Esta elección especial se llevará a cabo el próximo mes, y será interesante ver quién se llevará la victoria. En el frente legal, nos encontramos con la Corte Suprema de Estados Unidos considerando si Donald Trump tiene inmunidad contra la acusación por sus acciones durante la insurrección del 6 de enero de 2021. Ambos lados están citando casos históricos, como United States v. Nixon y Nixon v. Fitzgerald, para respaldar sus argumentos. Será fascinante ver cómo se desarrolla este caso y qué precedente establecerá para futuros presidentes. En otro caso legal, el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, busca trasladar los cargos de interferencia electoral presentados en su contra de la Corte Estatal a la Corte Federal. Meadows argumenta que la ley de remoción de funcionarios federales le permite hacer esto, mientras que los fiscales argumentan lo contrario. Este caso destaca la importancia de la jurisdicción y la interpretación de la ley en el sistema de justicia. Además, hemos discutido el uso de bombas tontas, no guiadas por parte de Israel en Gaza. Según una evaluación de inteligencia de Estados Unidos, casi la mitad de las municiones utilizadas por Israel en Gaza han sido bombas no guiadas. Esto ha generado preocupaciones sobre el número de víctimas civiles y llamados a una reducción en el uso de estas armas. Estados Unidos ha instado a Israel a ser más cauteloso en sus acciones. También hemos explorado la disputa entre Hunter Biden y los republicanos de la Cámara de Representantes. Mientras los republicanos acusan a Hunter Biden de desacato al Congreso por no cumplir con una citación, los demócratas señalan el caso del representante Jim Jordan, quien también ignoró una citación. Aunque existen similitudes, hay diferencias importantes entre las dos situaciones. Queda por ver cómo se resolverá esta disputa y si habrá consecuencias para los involucrados. Finalmente hemos examinado la amnistía de Cataluña en España. Este acuerdo controvertido entre el primer ministro Pedro Sánchez y el partido separatista Juntos por Cataluña busca ofrecer reconciliación y reiniciar la política española. Sin embargo, ha sido recibido con protestas en todo el país. La crisis separatista catalana ha sido un tema candente durante mucho tiempo, y este acuerdo ofrece una posible solución. Sin embargo, hay preocupaciones sobre las posibles consecuencias de esta amnistía. Y por último, pero no menos importante, hemos discutido la amenaza de las bombas sucias. A medida que aumentan las tensiones entre las principales potencias y se debilita la norma contra las armas nucleares, existe una creciente preocupación por las armas radiológicas. La desinformación rusa sobre un programa encubierto de armas radiológicas en Ucrania ha vuelto a llamar la atención sobre este tema.
La acción es necesaria para mitigar los riesgos y establecer restricciones en la producción y uso de armas radiológicas. Y ahí lo tienen, queridos espectadores. Hemos explorado una amplia gama de temas, desde el cambio climático hasta las elecciones y las disputas legales. Me encantaría escuchar sus pensamientos y opiniones sobre estos temas. ¿Qué piensas de las conversaciones sobre el clima de la ONU? ¿Y sobre la amnistía en España? Déjame saber en los comentarios. Hasta la próxima vez, amigos. Gracias por sintonizar. El contenido anterior muestra los informes de briefing más recientes y las sinopsis analíticas, cuidadosamente seleccionados por el equipo de Sexto. Estas ideas provienen de una amplia variedad de medios de comunicación confiables, grupos de expertos, fuentes gubernamentales y expertos especializados de todo el mundo. Te animamos a explorar estas fuentes para obtener una perspectiva integral. Ten en cuenta que si bien el contenido no siempre se alinea con el punto de vista oficial de Sexto Brief, no se debe tomar como directivas absolutas para la toma de decisiones. El equipo de Sexto está compuesto por profesionales de los medios de comunicación experimentados, académicos y científicos destacados, y representa una entidad mediática independiente y pionera. Para personalizar Sexto Brief según tus necesidades profesionales, tienes la opción de suscribirte a una variedad diversa de informes en nuestro sitio web, sextobrief.com. Independientemente de tu ubicación, puedes recibir cómodamente Sexto Brief por correo electrónico.